Hey, Shalom. Quiero empezar dando tu alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Hashem, Yahushai, Hashem, Hakadash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS, Gran Piedra de Molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las Escrituras en total sinceridad y humildad. Shalom, que significa paz, a los elegidos, esparcidos en los 4 puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh, Hashem, Yahushai en total sinceridad y humildad hasta el día de la muerte o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Con todos, Shalom wa Agwar, hermanos y hermanas. Esta lección viene inspirada por algo que ocurrió en el campo de ayer y voy a darle play para que tengan más contexto. Les prohibieron según sus costumbres originales, les impusieron el castellano, les impusieron cristianismo, catolicismo, distintas religiones, ahora se llaman peruanos, latinos, sudamericanos, lo que sea. Todo eso fue impuesto por el quien te conquistó. Nada de eso es original tuyo, nada de eso es propio de ti. Por eso se olvidaron de quiénes son, por eso están padeciendo. Somos. ¿Quiénes somos? Sabemos el lugar. Nosotros sabemos quiénes somos. No. Sí. Porque si tú me hablas de quién eres, no estarías diciendo. Nosotros somos los israelitas de la Biblia, llamados negros, indios y latinos. ¿Tú eres israelita? Tú también eres un israelita. No tienes que nacer en Israel. No, sí, sí. Porque Israel es un hombre. Israel, tú tienes que salir, tú para recibir una nación tienes que salir de un linaje, de un hombre. Pero yo nací de un hombre y de una mujer. Sí, pero el hombre es el que pone la semilla. Sí. Todos regresamos a un hombre, Pero ¿qué ¿verdad? tiene que ver lo que estás diciéndome? Tiene que ver, porque hay naciones según la Biblia. Si todos regresamos a un antepasado, toda la gente que hoy en día está caminando aquí, regresa a una persona que estuvo antiguamente aquí. Entonces, ¿de dónde es usted? ¿De dónde regresa usted? Estás hablando de hombre, y si me hablas de hombre, me hablas desde que nació, ¿verdad? Exacto. Desde que nació. Si tú hablas de ti, desde que naciste, ¿quién fue mamita? Pero mamita tuvo y un papito tuvieron un papá y una mamá. Entonces, ¿Ya? primero me voy a sus raíces, pero ¿por qué los voy a criticar? ¿A quién? A mis abuelos, a mis ancestros. ¿Quién está criticando? No estoy criticando, estoy refrescando la memoria. No, no es respetar. ¿Sí? Porque si tú crees en Cristo, crees en Cristo. El que tú llamas Cristo se llama Yahweh Shai. Ese es su verdadero nombre. ¿Ves? ¿Me quieres cambiar a mí? Yo no quiero cambiarlo, yo solamente le estoy diciendo la verdad. ¿Estoy diciendo lo que dice ahí? Pero yo le voy a decir lo que dice la Biblia. ¿Usted cree en la Biblia? Amén. Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Por eso, Yahweh, Que Yahweh es el verdadero nombre de Dios en hebreo. Jesucristo. No, nuestro Jesucristo es Señor, el Hijo. Jesucristo. El que tú llamas Jesucristo. Cuando hablas Escuche la palabra. Espérate. No lo voy a esperar. Usted debe escuchar la palabra. Sí, yo voy a escuchar la palabra. Pero cuando tú hablas en Filipenses, ¿quién habla ahí? Pablo. Pablo está hablando en Ya. Filipenses. ¿Y quién es Pablo? Pablo es un israelita de la tribu de Benjamín, ¿Y quién es El apóstol. Pablo? Es el apóstol. Ujú, sí. ¿El apóstol de quién? de los gentiles. De Jesús. Ya, señora. Cuide. Filipenses 2 y 9. Y no quiere escuchar la palabra. Dice que va a escuchar la palabra, pero cuando estamos leyendo las escrituras, rápido se van. ¿Vale? Por eso, Yahweh lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Sobre todo nombre. Entonces el nombre no es Jesús. La letra J. El si tú haces punto tu aquí, estudio, hermanos, es la letra que J. esta situación, más que reiterativa, es algo que Israel constantemente cae, ¿ya? Y lo que provoca es mayor confusión. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a saber quiénes somos? Ah, si no tenemos vestigios, si no tenemos absolutamente, si estuvimos desterrados, ¿verdad? A ver, para eso vamos a ir acá. Jeremías 17:4. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá, y nosotros perdimos nuestra heredad. Pasamos a manos de asirios, pasamos a mano de babilonios, pasamos a mano de los medo-persas, pasamos a mano de los griegos y romanos, hasta el momento en que escapamos y llegamos a estas tierras. ¿De acuerdo? Y es en esta última esclavitud
en donde lo perdimos todo. En todas las anteriores sabíamos quiénes éramos, pero en esta última lo perdimos absolutamente todo. No sabemos quiénes somos, no sabemos nuestra heredad, no sabemos nuestras costumbres, no sabíamos absolutamente nada. Como el estado en el que está esa mujer. Esa mujer cree en Jesús, esa mujer cree en que Pablo solamente hace caso a Jesucristo, pero no a Dios, porque eso demostró su actitud, no le importó absolutamente la palabra. Bien, entonces vamos a ir desde el principio ahora. Vamos a ir desde el principio. Vamos a entrar en historia también. ¿Cómo identificar a un israelita, man? ¿Ok? Porque esta imagen es todo lo que nosotros hemos pasado en nuestra historia. ¿Ya? Todo lo que hemos pasado y seguimos pasando todavía. Hay récords, libros, puestas, crónicas, historia que está al alcance de su mano. ¿De acuerdo? Para eso vamos a empezar. Salmos 47 y 19 a 20. Yahweh Hashem Beabushai reveló su palabra a Jacob. ¿Quién es Jacob? Jacob fue su nombre cambiado a Israel, ¿verdad? Sus decretos y ordenanzas a Israel. ¿Cuáles son los decretos y ordenanzas? Las escrituras. No ha hecho esto con ninguna otra nación. ¿Cuántas naciones existen? 18 nacionalidades bíblicas, ¿verdad? Israel una de ellas. Pues Israel es la única y las otras 17 no ha hecho esto. Es decir, Yahweh Hashem Abushai no ha revelado sus decretos y ordenanzas, su palabra, la Biblia, a las otras 17 naciones, man. Solamente a Israel, o llamados morenos, indios y latinos, que es lo cual vamos a corroborar mediante las escrituras. Dice, no ha hecho esto con ninguna otra nación. Las demás naciones no conocen sus ordenanzas. Alabado sea el Señor. Y esta sola escritura puede acabar la lección. Puede empezar y acabar la lección. Pero vamos a ir parte por parte. ¿De acuerdo? A ver. Ya entendiendo de que el Señor no ha dado a Israel, no ha dado a las demás naciones lo que solamente Israel le ha dado, acá también se respalda. Amos 3 y 1 a 2. Escuchen este mensaje que el Señor Yahweh Yahushai ha hablado contra ustedes, oh pueblo de Israel. Entonces, ¿a quién le ha hablado el Señor? A pesar que diga, ha hablado contra ustedes, a pesar de que haya hablado contra, que, Selakia. A pesar de que diga que el Señor ha hablado contra alguien, ¿contra quién? ¿Quién es ese alguien que ha hablado? Contra el pueblo de Israel. Dice, contra toda la familia que rescaté a Egipto. Yahweh Abushai, ¿a quién rescató de Egipto? Vamos a corroborarlo. Jeremías 23 y 7. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Yahweh Abushai, en que no dirán más, vive Yahweh Abushai, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿A quién entonces sacó Yahweh Abushai de la tierra de Egipto? A Israel. Selak, hermanos. Parecía un movimiento sísmico. Mucho ruido. Selak. Entonces el punto es que el Señor sacó a Israel de la tierra de Egipto. ¿De acuerdo? Solamente Israel. No puede sacar a Egipto de Egipto. Claro que sabemos que egipcios siguieron a israelitas como siervos, pero estamos hablando que hay una separación, una exclusividad. No dice que tampoco sacó a los amonitas, a los elamitas, a los ismaelitas de la tierra de Egipto. No, dice israelitas únicamente. Bien, entonces volviendo.
Amos 2. De entre todas las familias de la tierra, es decir, de entre todas las naciones de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación íntima. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando tú tienes una relación íntima con alguien? Tú muestras secretos, tú muestras cosas personales. Tú no vas a mostrar cosas personales ante todos, ¿verdad? Pero sí lo haces con quien tienes una relación íntima. ¿Y con quién tiene una relación íntima? Yahweh Yahushai, con su pueblo, Israel. ¿Ya? Nosotros. Dice, por eso debo castigarlos por todos sus pecados. ¿Por qué nosotros estamos en la situación que estamos? Por haber desobedecido a Yahweh Hashem Yahushai. Si en este momento nosotros no estamos en Israel, como dice esa mujer, ¿no? Yo no soy israelita, si yo nací acá en Perú, que la puta madre, y esto y lo otro, pero no entiende, como ella misma dijo, que papita y mamita, que papita y mamita, pero no entiende de que papita y mamita habían hecho lo malo tiempo atrás y por eso estamos nosotros acá. E inclusive, nosotros mismos estuvimos en el tiempo en que hicimos las cosas mal. Y hoy estamos pagando esta esclavitud por nuestros pecados. Porque reencarnación es bíblico, pero ese es tema para otra lección, aunque también es importante de recalcarlo. ¿De acuerdo? Entonces el Señor habló en contra de su pueblo, Israel, de nosotros, llamados morenos, indios y latinos, que nos iba a castigar de una manera especial. ¿Por qué? Porque solo con nosotros fue una relación íntima él tuvo. ¿Cuál es esa relación íntima? ¿En qué consiste? En que nos reveló su palabra, como lo dice en Salmo 147. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo identificamos a un israelita? Vamos a ver acá, historia. Cuarto Esdras 13 y 40. Estas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneras fuera de su propia tierra en el tiempo del rey Osea, a quienes Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivas y las llevó sobre las aguas y así llegaron a otra tierra. Primer punto, dicen 10 tribus, son 12 tribus, ¿verdad? Pero dice acá 10 tribus. Si solo el reino norteño vino a las Américas, ¿cómo es que hay 10 tribus? Deberían ser 9, ¿no? Pero ¿qué sucede? La tribu de Leví, por ser los sacerdotes, iban a estar, estaban esparcidos entre todas las tribus. Y vamos a respaldar eso. Acá, ya que lo dice, Deuteronomio 18:1. La tribu de Leví, que Leví hoy en día son los llamados haitianos, a la que pertenecen los sacerdotes levitas, no tendrá patrimonio alguno en Israel, vivirá de las ofrendas prestadas por fuego y de la herencia que corresponde al Señor. Los levitas no tendrán herencia entre sus hermanos, el Señor mismo es su herencia según les prometió. Y acá te dice bien claro, Leví no iba a tener como que un lugar específico, ¿de acuerdo? Dice, cuando alguien, ¿por qué? Porque los levitas era el sacerdocio encargado de ofrendar y de llevar de llevar las cosas del templo, ¿de acuerdo? Todo el tiempo. Eran los encargados, ya, era el sacerdocio escogido y para que las demás tribus pudieran tener la conexión con Yahweh Shin Yahushai, de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a los mandamientos. Ya, dice, cuando alguien del pueblo sacrifique un buey o un cordero, los sacerdotes tendrán derecho a la espaldilla, las quijadas y los intestinos. También les darás las primicias de tu trigo, de tu vino y de tu aceite, así como la primera lana que esquiles de tus ovejas. Entonces estamos hablando de que, está bien, no tendrás heredad entre tus hermanos, porque Yahweh es tu heredad, pero sin embargo, mientras permanezcas en medio de tus hermanos, pues vas a recibir las primicias de cada cosa que tus hermanos posean. ¿Verdad? 5. Porque el Señor tu Dios los eligió a ellos y a su descendencia
de entre todas tus tribus, para que estuvieran siempre en su presencia, ministrando en su nombre. Si un levita que viva en alguna de las ciudades de Israel, respondiendo al impulso de su corazón, es decir, a su espíritu, no al espíritu cuando habla, porque el corazón es la mente, se traslada al lugar que el Señor haya elegido, podrá ministrar en el nombre del Señor su Dios, como todos los otros levitas que sirvan allí en la presencia del Señor. Recibirá los mismos beneficios que ellos, además de su patrimonio familiar. ¿De acuerdo? Entonces acá te da el entendimiento de que Leví estaba distribuido entre todas las demás tribus. ¿Por qué? Porque estaba ministrando. ¿De acuerdo? Estaba ministrando. El Señor Yahweh Shai era la herencia prometida para ellos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a volver. Cuarto Esdras 3 y 40. Estas son las 10 tribus. Ahora entendemos que Leví estaba también junto con las tribus norteñas. ¿De acuerdo? Porque acá estamos hablando del reino norteño. Dice que fueron llevadas prisioneras fuera de su propia tierra en el tiempo del rey Osea, a quienes Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivas y las llevó sobre las aguas, y así llegaron a otra tierra. Y esto es real. Vamos a ver un poco de historia. Bien, acá tenemos a Salmanasar V, ¿de acuerdo? Que Saúl a veces lo cambia y lo hace pasar como Salmanasar IV, ¿de acuerdo? Pero por ende es que tenemos que tener claro que fechas, una línea de tiempo. Salmanasar V fue un rey de Asiria y Babilonia que gobernó durante 727-722. Fue hijo sucesor de Tiglat-Pileser III. Su sucesor fue Sargón II de Asiria. ¿De acuerdo? Dice, fue un rey de Asiria y Babilonia que gobernó, ok. Bien, dice, llevó la doble corona y doble nombre, llamándose Salmanasar en Asiria y Ululaya en Babilonia. Se enfrentó a la rebelión del rey Oseas de Israel, que se había negado a pagar tributo y había pedido ayuda a Egipto. ¿Ok? Dice, el faraón Osorcón IV, en el año 725, sitió Samaria, que finalmente cayó en poder de su sucesor Sargón II. ¿De acuerdo? Ahora nosotros vamos... En 722 fue derrotado por un Manigash de Elam, y los elamitas son los llamados hindús hoy en día. Dice, y perdió el control de Babilonia. La Biblia le atribuyó la deportación de las 10 tribus perdidas de Israel en los capítulos 17 y 18 del segundo libro de Reyes. Se lo describe como el conquistador de Samaria, cuyos habitantes defiende. También se menciona en el libro de Tobit o Tobías, en el capítulo 1, verso 2 y 15. ¿De acuerdo? Y te sale la bibliografía. Antiguo Oriente, la primera mitad del primer milenio, Historia Universal del siglo XXI, 1986. ¿De acuerdo? Ahora, estamos viendo fechas, ¿correcto? Estamos viendo fechas. ¿Con quién fue que finalmente sitió Samaria? ¿Ok? O cayó, mejor dicho, Israel. Fue con Sargón II. Ahora vamos con Sargón II. Sargón II, vamos a leer el artículo. ¿De acuerdo? Y esta cara, este rostro, esta barba y esta modalidad, ¿no? O mejor dicho, diseño, es muy utilizado cuando te empiezan a hablar estos hombres que supuestamente saben la verdad sobre Agartha y Anunnakis y demás cosas. Son asirianos, son asirianos. Sargón II, rey de Asiria entre los años 722 y 705, recibió el trono de Salmanasar V en el 722. No está claro si fue hijo de
Tiglat-Pileser III o un usurpador del trono ajeno a la familia real. Bueno, eso no importa igual. Sargón II fue rey de Asiria durante el Imperio Nuevo. Ascendió al trono después de la muerte de Salmanasar V. Probablemente era un usurpador, aunque, de acuerdo con un texto que se había preservado, pretendía ser hijo de Tiglat-Pileser III. En cualquier caso, se apoderó del trono por la violencia y su advenimiento supuso una ruptura con el pasado, pues en ninguna de sus inscripciones se hace mención de sus predecesores. Fue un rey poderoso, un gran conquistador y el fundador de la más importante dinastía de gobernantes asirios bajo los cuales el imperio alcanzó sus más grandes triunfos. ¿De acuerdo? Conocido por su mención en el libro de Isaías, fue el primer rey asirio cuyo nombre se logró descifrar a mediados del siglo XIX, cuando la asiriología estaba aún en pañales, lo que constituyó un éxito para la arqueología bíblica. La Biblia estuvo en todas en este momento. Acá viene algo importante. Su primera campaña en 722 supuso la conquista de Samaria, aunque quizá cayó con anterioridad cuando solo era comandante del ejército de Salmanasar V. Entonces ya había una conexión, ya estaban los israelitas a manos de Salmanasar. Dice, en el 720 intervino en dos frentes a la vez, en Babilonia, para cortar la ayuda de Merodach Baladán, estaba recibiendo del elamita Nigash, y contra una coalición sirio-egipcia, reconquistando las provincias rebeldes de Arpad, Simirra y Damasco. ¿De acuerdo? Y ustedes pueden seguir leyendo. Ahora, estamos viendo fechas, ¿verdad? ¿Cuándo fue que los israelitas salieron de Asiria? O Samaria, mejor dicho. Vamos a verlo acá. Acá tenemos el mapa. Logré encontrar el rótulo con mayor nitidez y te da muestra de cómo era los viajes. Bien. No se ve bien. Permíteme un momento. Bien, ahora ya se ve. 700 antes de Yahabushai, línea roja. Las 10 tribus saliendo. ¿De acuerdo? Y acá vamos a ver la línea roja de dónde parte, de Asiria. De Israel fuimos tomados a Asiria, ¿de acuerdo? De Israel fuimos tomados a Asiria y de ahí salimos, ¿de acuerdo? De ahí dimos todo este viaje, bien, y adivinen a dónde llegamos. A las llamadas Américas, Arzaret, ¿ok? Arzaret. Y posteriormente, ¿no? Fue ya, estamos hablando de la salida ya de Israel, ya del reino norteño, del reino sureño, ¿de acuerdo? Que llegó al África en el 70D, ¿de acuerdo? Para luego poder ser presa de nuestros enemigos. Y así fuimos llevados a los diferentes puntos del planeta por medios de barcos de esclavitud. Su mayoría aquí a América, que fue el comercio transatlántico de esclavos. ¿Por qué? Porque ¿dónde está? Porque pasamos por el Atlántico, man. Esto fue el comercio transatlántico de esclavos, toda la línea negra. ¿Ok? Y cuando llegaron aquí esta gente, llegaron los españoles, llegaron, sobre todo los españoles, llegando a estas tierras llamada América, que es Arzaret, empezaron a llevar a nuestra gente, ¿de acuerdo? ¿Nos llevaron a dónde? Nos llevaron a Europa. ¿De acuerdo? Nos llevaron a Europa. Y así mismo es como fuimos esparcidos por aquí y por allá, ¿a través de qué? A través de barcos de esclavitud.
Y no solamente fue el comercio transatlántico de esclavos, sino también el comercio transsahariano de esclavos, man. ¿De acuerdo? Porque los árabes estaban también involucrados en todo este tráfico de nosotros. ¿Ah? Y aquí estaban esta gente metida, los házaros. Los házaros, que hoy en día son esos llamados judíos, que no lo son falsos judíos. Ellos regresan a la tribu de Amalek. Los házaros regresan a la tribu de Amalek. ¿De acuerdo? Y ellos estuvieron involucrados en todo esto. Vamos a un precepto. Déjame ver. Vamos a sacar. Libro de Joel. Libro de Joel, capítulo 3, versículo 3. Tiraron los dados para decidir quiénes de mi pueblo serían sus esclavos. Canjearon niños por prostitutas y vendieron niñas por tan solo suficiente vino para emborracharse. Entonces, ¿cómo fue que empezaron a salir? ¿Ah? O mejor dicho, ¿quiénes empezaron a salir? Empezaron a salir de acá arriba, de Europa, los llamados portugueses, salir acá al norte del África. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nuestra gente estaba ubicada ahí en el norte de África. Continuamos. Eso fue cuando, 1600, en los 1600. ¿De acuerdo? Los portugueses fueron los primeros en expedicionar esos viajes. 4. Que tienen contra mí Tiro y Sidón, y ustedes, ciudades de Filistea. ¿Ah? Ahora, Tiro y Sidón son estos llamados africanos, ¿me? ¿De acuerdo? Los africanos, los verdaderos africanos, que son camitas, vuelven, ¿de acuerdo? Su papito Cam, para que entiendan, ellos vuelven a Cam, todos los africanos, ¿ya? Entonces, ahora ¿qué procede? Dice, y ustedes, ciudades de Filistea, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a palestinos árabes, ¿de acuerdo? A los árabes, porque los árabes estuvieron muy presentes en el comercio de esclavos. Los africanos estuvieron también trabajando en la caza de los esclavos, cazándolos. ¿A quién? A nuestra gente. ¿Ah? Por haber desobedecido a Yahweh, eso fue lo que nos tocó. Dice, ¿tratan de vengarse de mí? Si es así, tengan cuidado. Los atacaré con rapidez y les pegaré por todo lo que hicieron. Tomaron mi plata y mi oro y todos mis tesoros preciados y los llevaron a sus templos paganos. Les vendieron la gente de Judá y de Jerusalén a los griegos para que se las llevaran lejos de su tierra. Y así fuimos esparcidos. Vamos por partes. Señor Yahweh Shai siempre defendió a Israel de toda la gente enemiga, y nuestra gente enemiga son las demás naciones. Pero en el momento en que desobedecimos, el Señor mismo nos entregó a esas naciones. Segundo punto, en versículo 5 dice, tomaron mi plata y mi oro y todos mis tesoros preciados. Porque no solamente vinieron aquí los españoles y se llevaron nuestro oro, sino también nos llevaron a nosotros. Nosotros somos el tesoro de Yahweh Shai también. Somos somos sus reliquias. Y el Señor nos ve como la niña de sus ojos, man. Somos su tesoro preciado. Por eso es que lo menciona así. Tercer punto, versículo 6. Les vendieron la gente de Judá y de Jerusalén a los griegos. ¿Quiénes son los griegos? Los edomitas. ¿De acuerdo? Estos edomitas, como le mencioné hace un momento en el... Vamos al mapa. Como le mencioné en este momento en el mapa, estos házaros son Amalek, y Amalek estaba presente en el comercio transsahariano y en el comercio transatlántico de esclavos. Ahí presente, ¿cómo? Mediante la financiación de esos barcos de esclavitud. Ellos sabían perfectamente quiénes éramos
y ellos sabían perfectamente quiénes eran. Y ese fue el inicio en donde nosotros, en esta última esclavitud, ya dura esclavitud, perdimos nuestra heredad, perdimos quienes éramos. Cuando llegaron los españoles, cuando llegaron los portugueses, cuando llegaron los húngaros, cuando llegaron estos peregrinos, ¿no? Llamados inicialmente peregrinos, que luego se volvieron estadounidenses, ¿verdad? Todo eso está escrito en la historia, por eso dice acá, Deuteronomio 28:68, y Yahweh, Ba'ashem Bahushai, te hará volver a Egipto en naves. ¿Cómo vamos a volver a Egipto en naves si Egipto está acá nomás abajito? ¿Ah? No puedes coger una nave de Israel a Egipto para acá. Estamos hablando del Egipto moderno. Chequen la línea negra. ¿A dónde se dirige la línea negra? Al Egipto moderno. Aquí, a Babilonia la Grande, Norteamérica. Slave Import Zone. Zona de importe de esclavos. Algo así. La costa de esclavos, man. Como una costa de esclavos. Aquí desembarcaban los esclavos. ¿Ok? Y esta, Babilonia la Grande, es también llamada Sodoma y Egipto. Sodoma, ¿por qué? Voy a traer ese precepto. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11, versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Por qué dice sus cadáveres? Porque cuando pasó este tema de la esclavitud, cuando vinieron con furia, cuando vinieron con odio hacia nosotros perdimos absolutamente todo, como el precepto con el cual iniciamos en Jeremías 17:4. Perdimos nuestra heredad. Por lo tanto, ¿cómo estábamos? Estábamos en la congregación de los muertos, como cadáveres, como zombies estábamos, man. Muertos en vida. No teníamos nada. Y estábamos, dice, estarán en la plaza de la grande ciudad. ¿Cuál es la grande ciudad? Estados Unidos de América, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Sodoma, ¿por qué? Porque a partir de ahí, en Estados Unidos de América, es donde parte toda la perversidad, toda la inmundicia y la inmoralidad sexual. Y Egipto, porque Egipto significa tierra de esclavitud. ¿De acuerdo? ¿Qué hicieron los israelitas en Egipto? Fueron esclavos. ¿Qué hacen ahora en Estados Unidos de América? Esclavos. Es lo mismo. Dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Y dónde más? Estados Unidos de América. Constantemente. El Señor está siendo crucificado mediante blasfemias tras blasfemias. ¿De acuerdo? Entonces, acá es donde nosotros estamos viendo nuevamente Deuteronomio 28:68. Y Yahweh te hará volver a Egipto en naves. No hablando del Egipto de África, sino el Egipto espiritual, que es Estados Unidos de América, aquí arriba. En naves nos llevaron allá. Dice, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí serán vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Entonces acá es donde fuimos nosotros vendidos, como esclavos y esclavas, ¿de acuerdo? Nosotros fuimos capturados en el África, fuimos vendidos aquí, y ¿qué dice? Y no habrá quien los compre, y eso significando que no iba a haber escapatoria de esta esclavitud dura, de esta esclavitud pesada, al menos no por mano humana, sino iba a ser Yahweh Shai que así lo determinara. He tratado de no abrirme mucho del tema, hermanos. Vamos a volver acá, Cuarto Esdras 3:40, teniendo claro ahora cómo fue la transición, cómo fue la línea de tiempo, cómo fueron los viajes,
y por dónde es que los israelitas estaban pasando. Cuarto Esdras 13:40. Permítame. Chalakia. Estas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneras fuera de su propia tierra en el tiempo del rey Osea. Estamos hablando años 700 antes de Yahabushai, a quienes Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivas y las llevó sobre las aguas, y así llegaron a otra tierra. Entonces, acá fue, aquí fue. Estábamos en Asiria, nos llevó por las aguas y llegamos a otra tierra. ¿Ven? 41. Pero tomaron este consejo entre ellos, que dejarían la multitud de los paganos y saldrían a un país más lejano donde nunca habitó la humanidad. Entonces, los israelitas que se despegaron y viajaron en ese momento iban a empezar de cero, por así decirlo. ¿De acuerdo? Iban a dejar todo, estaban arrepentidos. No, sí, ya nos alejamos de toda esta inmundicia, nos vamos. La cosa es empezar de nuevo y hacer las cosas bien, porque si no, el Señor nos va a destruir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Para guardar allí sus estatutos que nunca habían guardado en su propia tierra, porque ya habían pasado por esclavitud. 43. Y entraron en el Éufrates por los lugares estrechos del río. En el Éufrates. Vamos acá. Y acá lo vemos, ¿no? Salieron por el Éufrates, ¿de acuerdo? Por acá. El Cuerno de África. Y llegaron aquí. ¿Verdad? Dice: porque el Altísimo les hizo señales y detuvo el diluvio hasta que pasaron. Porque esas aguas son aguas con un movimiento muy fuerte, ¿de acuerdo? Pasan muchas corrientes. Dice: porque a través de aquel país había un gran camino que recorrer de 1 año y medio, y la misma región se llama Arzaret. Entonces, ¿cuánto tardaron en poder llegar de aquí a aquí? 1 año y medio, y vamos a demostrar eso. Bien, nos trasladamos al tiempo del rey Salomón, en donde en esos 40 años estaba en paz con todas las demás naciones, pues las demás naciones le servían. Primera de Reyes 10 y 22. Porque el rey, hablando de Salomón, tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Hiram, ¿de acuerdo? Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Entonces, una vez cada 3 años, esa flota de Hiram traía pavos reales, oro, plata, marfil, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde salía? ¿De dónde creen que salía? Salía de aquí, ¿de acuerdo? Salía de Israel, pasaba por debajo, misma ruta, y llegaba a las Américas. Año y medio ida, año y medio de regreso, 3 años. Por lo tanto, Cuarto Esdras 13 y 45, porque a través de aquel país había un gran camino que recorrer de año y medio. ¿Por qué año y medio? Porque solamente fueron de ida, no fueron de regreso, ¿ya? Y la misma región se llama Arzaret, ¿de acuerdo? Es así como se llamaba antes lo que hoy llaman América, porque América es un término impuesto, ¿de acuerdo? Vuelve a Américo Vespucci. Génesis, otra manera de cómo identificar un israelita, por las bendiciones dadas por nuestro antepasado Jacob, ¿de acuerdo? A las 12 tribus. Ya hemos visto geográficamente cómo ha sido el viaje. Hemos visto cómo Yahabushai ha revelado su palabra. Ahora vamos a ver la bendición. Génesis 49 y 20. Y esto centrándonos aquí, ¿de acuerdo? Yahabushai mediante podamos hacer más lecciones con respecto a las diferentes otras tribus. Sintetizando un poco. El pan de hacer será sustancioso y él dará deleites al rey. Ahora, hacer, sabemos, hacer pertenece a las tribus
norteñas, ¿de acuerdo? Salidas de Asiria y venidas a las Américas, ¿ya? ¿Dónde se ubica Aser actualmente? En las Américas, ¿correcto? Pero vamos a ver, Aser vuelve al hebreo Ashar, que es el hebreo 836. ¿Qué significa? Significa feliz. Ya, feliz. ¿Quién es más feliz que un venezolano, brasilero, peruano, uruguayo, boliviano, man? ¿De acuerdo? Man, paraguayo. Estamos un ecuatoriano. Porque de Colombia a Uruguay somos la tribu de Aser. Nosotros somos esa gente feliz. Otro punto es que dice, el pan de Aser será substancioso y él dará deleites al rey. ¿Dónde se encuentra la mejor comida, la mejor gastronomía? ¿Quién ha ganado estos últimos años los premios gastronómicos a nivel mundial? ¿Que Perú no está en eso? Perú está en eso, man. Pero no refiriéndose a que, sí, Perú, que eso, que el otro. No, man, todos nosotros somos la misma gente. Tenemos tribus, sí. Y estamos dispersos, sí. Pero bíblicamente íbamos a estar aquí, desterrados. Y aquí está haciendo la evidencia de quiénes somos. Y no solo quede ahí. ¿Por qué? Porque asimismo, al estar desterrados, perdidos nuestra heredad, al estar como esclavos vilipendiados, torturados, matados y en constantes guerras y conflictos, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Aún continúan felices, man. Tenemos cantidad de problemas, tenemos cantidad de frustración y diversas situaciones, man, y no nos matamos, man. Sino más bien hacemos hasta bromas de lo que nos pasa. Porque alguna característica nuestra es estar felices. Ya. Deuteronomio 33 y 24, y esto es ahora Moisés hablando. A Aser dijo, a Ashar dijo, bendito sobre los hijos sea Ashar, sea el amado de sus hermanos y moje en aceite su pie. ¿De acuerdo? Sea el amado de sus hermanos. Y ¿a dónde más cuando nuestra gente, de acuerdo, por ejemplo, ve a la selección de Brasil, todos quieren ser, todos lo quieren, todos los aman, a la selección de fútbol, teniendo el talento, el yoga bonito y todo su desarrollo deportivo y con alegría, algo totalmente fuera de serie, que no hay ninguna réplica en el mundo, ningún otro país europeo, que todos son como grises, así de robots. Nada, no tienen ninguna sal como lo tienen aquí. Y dice, sea el amado de sus hermanos y moje en aceite su pie. ¿Qué es el aceite, el petróleo, se está refiriendo al petróleo. ¿Dónde están las reservas más grandes de petróleo? Venezuela es una de ellas. ¿Correcto? Venezuela tiene una de las más grandes reservas de petróleo en el mundo. Entonces, bíblicamente, si vemos que la tribu de Ashar está aquí en las Américas, las demás también están, en su mayoría, porque sabemos que también Israel está disperso por todo el mundo y hasta en muchos casos viéndose como otra nación, pero en su mayoría están aquí en las Américas, por ese viaje que hicimos, que hemos leído en Cuarto Esdras. ¿De acuerdo? Porque todos vinimos de papita y mamita, todos. ¿De acuerdo? Pero no significa de que la mamá tenga algo que ver, sino es el papá. ¿De acuerdo? Es el papá el que nos da el nombre. Ahora vamos acá. Números 1, 17, 18. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres y reunieron, estamos hablando de varones, ¿ya?
y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias. Ahora vamos a ver si toman en cuenta la mamá. Dice, según las casas de sus padres. Bien. No dijo las casas de sus madres, dijo la casa de sus padres. Bien. Conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba. ¿Por qué? Por lo siguiente. Cuando un hombre y una mujer se casan, que el casamiento sabemos que es el sexo, ¿ya? El hombre es el que pone la semilla en la mujer, que es la tierra, y la mujer concibe, germina esa semilla, la hace concebir para que dé vida. Por lo tanto, la mujer solita no puede, la mujer no pone nada, ¿ya? Acá no hay un equilibrio, ¿me? La mujer no pone nada, es el hombre el que pone. Por lo tanto, es el hombre el que pone el nombre también. ¿De acuerdo? Así es como funciona. ¿A dónde volvemos? Volvemos a donde fue nuestro padre. Y el padre de nuestro padre. Y así sucesivamente para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Una línea genealógica. Si estamos vivos es porque nuestra línea genealógica se ha mantenido viva. ¿De acuerdo? Si nuestra línea genealógica se rompió en algún punto, verdaderamente no estaríamos vivos acá en este momento. Pero ha seguido, lo cual demuestra, lo cual demuestra de que Israel todavía persiste, que todavía se me fue la palabra, perdura, ¿de acuerdo? Israel todavía ha perdurado con el pasar de los años, a pesar de la esclavitud y todo lo que ha pasado hasta este tiempo. Deuteronomio 28 y 15, y este es un punto largo pero muy importante. Lo haré lo más sintetizado posible, pero me tomaré el tiempo para que lo entiendan. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Yahweh Shin Yahushai, tu poder, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces hemos visto geográficamente, primero, ¿de acuerdo? Espiritualmente. Geográficamente. Nuevamente de manera espiritual, ok, de acuerdo por las bendiciones, nuestro carácter, como somos, bien, ¿ya? Digamos que esto va más para el lado científico, porque es lo que estudian más esta gente de hoy en día, pero al final de cuentas es algo natural, algo biológico. Números 1 y 17. Ahora vamos a ver mediante las maldiciones, porque Yahweh nos castigó con maldiciones por haberlo desobedecido. Por ende perdimos nuestra heredad. Dice, y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y las maldiciones nos han alcanzado. ¿Cómo demostramos eso? Por lo siguiente. Deuteronomio 28 y 20. El propio Señor, el Dios de la Biblia, te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme. Y es como estamos, ¿me? Por mucho tiempo hemos estado en esa posición, ¿ah? De desorden, de frustración. Y nuestra gente todavía sigue, ¿me? En desorden, en frustración. Todo lo que emprenden, toda la cagan. Todo lo que quieren hacer, todo se frustra. Todo lo que intentan hacer de buena manera no llega a ningún buen puerto. Siempre hay problemas, hay conflictos, todo, men, y se frustran el doble todavía. ¿Por qué? Porque el fin de todo esto es que queden destruidos, man, por haber hecho lo malo y por abandonar al Señor. Esto nos pasó a todos. Ahora las maldiciones están siendo removidas porque las hemos pasado y ahora van a ir a nuestros enemigos, pero mucha de nuestra gente todavía está atravesándolas. Bien. Por no abandonar sus malos caminos. Deuteronomio 28 y 25. El Señor hará que tus enemigos te derroten.
Tú saldrás a atacarlos de una sola dirección, pero te dispersarás por 7. Serás un objeto de horror para todos los reinos de la tierra. Y es así. Nuestros enemigos llegaron y nosotros fuimos y empezamos a defendernos, a atacarlos en las diferentes partes de las Américas. ¿Ah? Así fue como pasó. Pero, sin embargo, ¿qué ocurrió? Nada, me. ¿Ah? Más bien salimos dispersos por 7. ¿Ah? Salimos, pero nos llevaron esclavos, nos escondimos, nos cabuleamos y diferentes situaciones ocurrieron, pero no acabamos con nuestros enemigos. Fuimos presa más bien de ellos. Fuimos el objeto de horror de todos los reinos de la tierra, man, por todas las cosas que hacían con nosotros y cómo nosotros nos estábamos comportando. Porque todas estas naciones a un tiempo sabían quiénes éramos y siguen sabiendo en realidad, pero reconocían el resplandor, la sabiduría, como tocamos en el campo de ayer, la sabiduría que Yahweh Shai nos había dado y que ahora ya no teníamos. Man. Bien, Deuteronomio 28, 28 a 29. Yahweh Shin Yahushai te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y serás prosperado en tus caminos, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. El Señor nos dejó siendo presas de todo, man, y eso me da ¿cómo se llama? Ah, no, acá no está. Permítame. El Señor nos dejó a manos de todas estas otras naciones, man. Por todo el mal que nosotros cometimos. Libro de Baruch, capítulo 4, versículo yeah, 15. Porque él hizo venir contra ellos una nación lejana, prepotente, de lengua desconocida. Y así fue como llegaron. Llegaron con portugués, llegaron con inglés, llegaron con latín, llegaron con español. Y nos conquistaron. ¿Y quién más prepotente, quién más orgulloso que un maldito impío, un autoproclamado hombre blanco? No respetaron al anciano, ni tuvieron piedad de los niños, se llevaron al hijo único de la viuda, le quitaron sus hijas y la dejaron sola. Y ahora, hijos míos, ¿cómo puedo ayudarlos? El que les mandó estas calamidades los arrancará de manos de sus enemigos. Y ese es el tiempo que estamos esperando ahora. Pero ¿quién nos lo mandó? El mismo Señor Yahweh Yahushai. Él nos puso en manos de todos ellos. Pero en un principio estábamos en constante ceguera. Hoy se me vino a la mente. Este es Proverbios 21 y 16. La persona que se aparta del sentido común terminará en la compañía de los muertos. El que se aparta del camino de la vida, que es esta palabra, va a acabar en la congregación de los muertos, en la compañía de los muertos, que es con todo, como toda nuestra gente, como lo leímos en Apocalipsis 11 y 8. Los cadáveres iban a estar tirados en la plaza de la gran ciudad. Pues bien, como cadáveres hemos estado mucho tiempo. Bien. Heridos de locura, de ceguera, turbación de espíritu, porque no sabíamos quiénes éramos. Estábamos ciegos, veíamos, pero no entendíamos, veíamos sin ver. Era algo totalmente loco. Y mucha de nuestra gente todavía continúa así. Dice, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos. Ahí está. Y palparás al mediodía. ¿Qué hay al mediodía? Al mediodía el sol se pone en su punto, ¿verdad? Pero que íbamos a palpar como un ciego en la oscuridad, y eso fue lo que nos ocurrió. La gente hoy en día piensa que somos seres de luz y esto y lo otro, pero verdaderamente ellos tienen oscuridad sobre oscuridad, como sacamos el día de ayer.
¿Ah? Eso es sumamente denso porque no tienen la verdad, no tienen el Espíritu Santo, no saben quiénes son. Es ahí donde radica nuestra falta de heredad, la falta de conocimiento. Es lo que evidencia nuestra destrucción. ¿Ah? Y colectivamente Israel está destruido. Y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Y es lo que nos ha ocurrido y nos sigue ocurriendo, man. Continuamos siendo oprimidos, continuamos siendo esclavos, continuamos en esta condición baja, en este infierno. La diferencia es que estamos volviendo a nuestro poder. Y ahora sabemos quiénes somos y sabemos quién nos va a salvar. Yahweh Shem mediante. Deuteronomio 28, 32 a 34. Presenciarás el momento en el que se lleven a tus hijos e hijas como esclavos. Se te partirá el corazón por ellos, pero no podrás hacer nada para ayudarlos. ¿A qué te suena eso? A mí me suena, a esto me suena. ¿Ah? Miren cómo están estos israelitas colgados, ¿de acuerdo? Y estos edomitas cogiendo a los bebés, a sus hijos enfrente de sus ojos, mientras mueren por el fuego y colgados, ahogados, perseguidos del lado de atrás, y los bebés siendo chancados en las rocas, por pura diversión. ¿Qué más tenemos por aquí? Ahí está. Edomitas llevándose a niños, nuevamente, separándolos de sus padres. Todos estos tipos de castigos fueron enviados por Yahweh Shem Yahushai hacia nosotros. Siempre ha sido la misma situación con nosotros. Nos quitaban, ahí está, quitando la masacre, la masacre de a los indios, masacre de las Indias. Y no solamente queda ahí, sino esto llega hasta nuestros tiempos. Es por eso que sabemos quién es nuestro enemigo. Es por eso que nosotros sabemos quién es nuestro enemigo. ¿Olvidaste lo que el gringo le hace a los latinos? ¿A los israelitas? Llegas a los Estados Unidos y la policía se lleva a tus hijos, Así es. Separando los padres de los hijos y los padres ahí en campos de concentración. Ahí los ves, ahí los ves. Acá los chapan, acá los cuelgan, colgando a israelitas, para luego ser postales enviadas por esta gente. Es así como el Señor Yahweh Shem nos castigó. Hoy te separan de tus hijos también. Deuteronomio 28 y 32. Presenciarás el momento en el que se lleven a tus hijos e hijas como esclavos. Se te partirá el corazón por ellos, pero no podrás hacer nada para ayudarlos. ¿Quién más ha pasado eso, ¿Has oído acaso que los chinos hayan padecido eso? ¿Que los hindúes hayan padecido eso? ¿Que los bárbaros hayan padecido eso? ¿Que los edomitas hayan padecido eso? No. Pero van a padecerlo, porque ellos van a ir ahora a esclavitud. Dice, una nación extranjera y totalmente desconocida comerá las cosechas por las que tanto trabajaste. Sufrirás una opresión constante y un trato cruel. Te volverás loco al ver todas las calamidades que te rodean. Y es así como ocurrió. Israel poco a poco estaba sumergido en una miseria totalmente catastrófica, espiritual, mental y físicamente. La dura esclavitud, ¿de acuerdo? Y ese es un precepto. Vamos acá. Jeremías 50 y 33. Así ha dicho Yahweh Shem Yahushai:
oprimidos fueron los hijos de Israel, reino norteño, y los hijos de Judá, el reino sureño, juntamente. ¿Dónde están juntamente? En Estados Unidos de América. Y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. Simple y claro, aquí, simple y claro. No nos quisieron soltar. Siempre, vean películas, hermanos, vean películas de cómo estuvieron Judá, cómo estuvo en las plantaciones de algodón. ¿Ah? Hay películas de cómo Israel estuvo en las plantaciones de bananas, en los campos bananeros, en las fábricas bananeras, en los campos de café y diferentes otras cosas, el azúcar. ¿Ah? Porque nosotros somos la mano de obra de todo, de cómo se levantó todo este mundo. Nosotros hemos sido esa mano de obra. Ninguna otra nación más que nosotros. Y lo seguimos siendo hasta el sol de hoy. Seguimos siendo oprimidos, somos cautivos, nos están reteniendo, no nos quieren soltar, pero Yahweh Shin Yahushai es el único que nos va a salvar, no ninguna mano humana. Deuteronomio 28, 36 a 37, 43 a 46. El Señor te desterrará junto con tu rey, te hará vivir en una nación que ni tú ni tus antepasados conocían. Allí, en el destierro, rendirás culto a dioses de madera y de piedra. Eso, ¿a qué le suena, A un llamado moreno indio latino hoy en día que regresa lo más que puede en su mente a lo que ha aprendido, a azteca, a maya, a mapuche, a inca, tahuantinsullano, a descendiente de Huaycaipuro, y ahí queda. ¿Ah? Pero en nuestro lugar de nuestro destierro íbamos a estar rindiendo culto a dioses de madera y de piedra, como los idólatras que éramos. ¿Y quién hizo eso? Vamos a ver acá. Este es Sabiduría de Salomón, capítulo 13, versículo 1. La incapacidad natural del hombre se revela en su ignorancia de Dios. Todo lo que admiran por su valor no los llevó a conocer al que es. Se quedaron con las obras y no reconocieron al artesano. Consideraron como dioses que gobiernan el mundo tanto al fuego como al viento, a la brisa, el firmamento estrellado, el agua impetuosa o las luminarias del cielo. Ahí está. Y esta es la idolatría que tuvieron nuestra gente durante mucho tiempo. Es por eso que el Señor se hartó de nosotros, que a pesar de que dijimos, como lo leímos en Cuarto Esdras 13, esas 10 tribus que se alejaron de los paganos para poder reiniciarse y hacer las cosas bien en una tierra nueva, volvieron a hacer lo mismo malo. ¿Ah? Y esa es la historia de Israel, siempre volver a hacer lo malo, ¿ok? Ahora dice, fascinados por tanta belleza, los consideraron como dioses, pero entonces, ¿no debieron haber sabido que su soberano es todavía más grande? Porque solo son criaturas del que hace que aparezca toda esa belleza, ¿ves? Entonces, ¿dónde estábamos? Acá, ¿Ah? Hasta el libro de sabiduría te da claro entendimiento de cuál era la mente de un israelita en el tiempo que estuvo aquí en las Américas posterior a su llegada. ¿Ah? Volvieron a hacer lo que era malo, adorando a dioses de madera y de piedra, una costumbre que continúa hasta el sol de hoy y empujada sobre todo también por estos impíos. ¿Ah? Porque estos impíos forman también gran parte de esa idolatría que nuestra gente ha adoptado. Ahora dice, Deuteronomio 28 y 37, serás un objeto de horror, de ridículo y de burla frente a todas las naciones donde el Señor Yahweh Shem Yahushai te envíe. ¿Y cómo está nuestra gente hoy en día? ¿Qué es lo que... La imagen de nuestra gente es la de un narcotraficante, la de un choro, la de un ladrón, la de un vendedor de drogas, o la de un futbolista, la de un basquetbolista, la de un artista, nada más, y un payasito. No de alguien que respeten, sino de alguien a quien lo tienen por entretenimiento, nada más, de burla. ¿Ah? No te tienen ningún respeto. Esos llamados artistas latinos de hoy en día, esos orgullosos y qué sé yo,
Nadie los respeta, ninguna otra nación los respeta. Nuestra gente los idolatra, sí, pero las demás naciones lo ven solo como puro entretenimiento. Es por eso que tienes a muchos israelitas contratados por poderosos, por élites, que solamente para que los entretengan, man. Y muchas veces hasta son chantajeados para que asistan a esos buffets secretos y qué sé yo, para actos rituales, ¿ah? Para toda esa perversidad, men, que hacen en puertas cerradas. ¿Eh? ¿Y acaso ese israelita lo respetaron cuando dijo que no? Cuando dijo, yo no quiero hacer eso. No, las huevas, tenía que obedecer. Porque para que un israelita pueda salir adelante, o no salir adelante, sino sobrevivir, ¿ya? O vivir de una manera distinta a como Israel está viviendo en esclavitud, tiene que vender su alma al diablo. Y no llegas a más que simplemente un entretenimiento. Bien. 43. Los extranjeros que vivían en medio de ti se harán cada vez más poderosos, mientras que tú, con el tiempo, te irás debilitando. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vinieron, nos conquistaron, pusieron empresas, pusieron sus comercios y diferentes situaciones que hasta hoy todavía podemos ver, man. Hoy está bien, el pan de hacer es fructífero, es un manjar de rey, nadie lo discute, pero tienes al chino que te ha contratado a ti para que trabajes y prepares abominación. Tienes tienes amalequitas, tienes a falsos judíos dominando desde su congreso judío, su congreso mal llamado judío, dando órdenes a diferentes otros gobiernos para que, no digas del holocausto, no hables eso, esto y lo otro. Pero cuando vienen ellos acá a estas tierras, ponen cualquier tipo de comercio, se va para arriba. Como por ejemplo Gamarra, dominado por estos falsos judíos, estos amalequitas, junto con los árabes, junto con los ismaelitas. Ellos se han vuelto más poderosos, pero nosotros seguimos debilitados. 44. Ellos te prestarán dinero, pero tú no tendrás para prestarles a ellos. Ellos serán la cabeza y tú serás la cola. Y esa es una situación que mucho israelita pasa, man. Israel tiene una familia, no tiene dinero, se dejan seducir por el diablo, acude al diablo, al banco para poder recibir su ayuda, le prestan dinero y luego no obtiene con qué pagarlo porque el sueldo no le alcanza nunca y entra en un déficit. Mes tras mes acaba mes tras mes acaba en números rojos. Llega a jubilación y toda la jubilación se le va para pagar esos números rojos que continúan todavía soltando cifra tras cifra tras cifra hasta que se muera. Y solo así se lleva la deuda al muerto. Jamás tuvo lo necesario para poder escapar de las manos del engaño de Esaú. Pero estuvo destinado a eso porque estaba escrito que el Señor nos iba a mandar maldiciones que nos alcanzarían y nos iban a destruir de alguna u otra manera. Ellos serán la cabeza y tú serás la cola. Si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y a obedecer los mandatos y los decretos que Él te ha dado, todas esas maldiciones te perseguirán y te alcanzarán hasta que quedes destruido. Esos horrores serán una señal de advertencia permanente para ti y tus descendientes. Esta no es la señal que vio la señora. Esta no es la señal que ve la mayoría de Israel. Pero los elegidos van a poder entenderlo. Los elegidos van a poder ver esta señal. ¿Ok? Van a poder captar esta señal. Y sobre todas las cosas que van a tener un espíritu dispuesto. Porque mucho depende de eso, man. Si no temen a Yahweh Bashem Yahushai, si no temen al Dios de la Biblia, entonces simplemente sabiduría no caberá en ellos.
Pero el punto es que todas estas maldiciones, porque así es nuestra gente, se niega a escuchar, ¿no? Pues bien, estas maldiciones les iban a caer. Y todas estas cosas, que solamente son unas pocas, he sacado unos cuantos puntos, ya, porque son más todavía, pero iban a servir de señal, para advertencia, es decir, para que en este tiempo nosotros, hey, desahuévate, tenemos que hacer las cosas bien, una señal permanente, una advertencia permanente para nosotros, para nuestros hijos, nuestra familia, descendientes, etc. Pero también una señal de que somos israelitas, porque a ninguna otra nación le cabe esto. Si son maldiciones para Israel, no le puede caer a Amón, no le puede caer a Esaú. Es por eso que las demás naciones comen mierda, pero cuando tú comes esa mierda, a ti te hace daño y a ellas no. El chino come pulpo, tú comes pulpo y te da una enfermedad. El chino come camarones, tú comes camarones y te da salmonela, man. O la enfermedad que sea, man. Pero salmonela viene también por un animal marino, asqueroso. Si el edomita come chancho, tú comes chancho, a él no le haces nada, pero a ti, a ti te da cáncer de colon. Y los gusanos se comen tu cerebro y te dominan al final de tus días. Esta es una señal más también para identificar a un israelita en este tiempo. Ageo 1 y 6. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Maldiciones. Y vamos a cosechar, pero otro iba a comer de lo que nosotros hubiéramos trabajado. Y vamos a carecer de agua para beber. Y si la teníamos, íbamos a tener aún más. Íbamos a servir en esclavitud bajo desnudez y con carencia de todas las cosas necesarias. Y cuando trabajásemos, hasta en este tiempo trabajamos, no nos alcanza más que para pagar cuentas, men, y aún así seguimos endeudados. ¿Eso no es más señal de que somos israelitas? Guerreamos todos los días para pagar cuentas, pagar tu luz, tu agua, tu comida, la ropa, y aún así nos falta, man. Es así como echamos nuestro dinero en bolsillos con agujeros. Deuteronomio 28, 63 a 67. Así como el Señor Yahweh Shai se deleitaba en prosperarte y en multiplicarte, ahora el Señor se deleitará en destruirte. ¿Quién nos dio estas maldiciones? Yahweh Shai. Entonces, ¿cómo es que dicen que el Señor es amor, man? Y no es que me esté quejando, ha sido algo justo. Y lo voy a demostrar con escrituras. Fue justo lo que nos ocurrió a todos nosotros, verdaderamente. Déjame ver, era Miqueas capítulo 7, versículo 9. La ira de Yahweh Bashin Yahushai soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Nosotros sabemos que hemos pecado contra Yahweh Bashin Yahushai, por ende tenemos que apechugar, man. Tenemos que soportar la ira del Señor, y así Él va a tomar nuestra causa. Nosotros haciendo las cosas de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él nos dijo, es como nosotros vamos a empezar a purgarnos día con día. Y así el Señor va a tomar nuestra causa y nos va a hacer justicia ante todos nuestros enemigos, man, porque eso es bíblico, man. Así como el Señor nos dio a manos de toda esa gente, así también Él nos va a sacar. Baruch 4 y 30. Jerusalén, ten valor, el que te dio tu nombre te consolará. Malditos sean los que te maltrataron y se alegraron de tu caída. Malditas sean las ciudades en que tus hijos fueron esclavos. Maldición a la ciudad que los cautivó, a la que nos llevó como esclavos.
la que nos separó de nuestros hijos, la que nos torturó, la que mató a nuestras familias enfrente de nuestros ojos. Maldiciones son las que les va a caer. Ahora ellos van a ser si fueron la cabeza, ahora les tocará ser la cola. Y si nosotros fuimos la cola, vamos a ser la cabeza. ¿Eh? Porque nosotros somos la cola. Un llamado moreno indio latino es la cola en este mundo. Volviendo. Deuteronomio 28 y 63. Así como el Señor Yahweh Shai se deleitaba en prosperarte y en multiplicarte, ahora el Señor se deleitará en destruirte. Serás arrancado de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, pues el Señor te dispersará por todas las naciones, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Allí rendirás culto a dioses ajenos que ni tú ni tus antepasados conocían, dioses de madera y de piedra. Ahí tienes a tus santitos, tu César Borgia, tu Judas Tadeo, tu Martín de Porres, tu Rosa de Lima, tu César Borgia de Uruguay, tu María de la Candelaria, y etcétera, etcétera. ¿Okay? Como lo sacamos anteriormente. 65. En medio de esas naciones no encontrarás paz ni lugar de descanso. Estás todo el tiempo preocupado, man. Como el hermano mencionó el día de ayer en el campo. Nosotros vivimos en casas donde hay mucha gente que en sus casas echa como 9 llaves, man. Pone trancas, fierros, alarmas, etc. Nunca estamos tranquilos. Dice: allí el Señor hará que te tiemble el corazón, que te falle la vista y que tu alma desfallezca. Tu vida siempre penderá de un hilo. Día y noche vivirás con miedo, sin ninguna seguridad de sobrevivir. Tú puedes salir hoy en día de tu casa a pasear, como si fuera cualquier día, o a trabajar, a comprar a la tienda, man. Y ese es el día a día de un llamado moreno indio latino, un verdadero israelita. Ese es el día a día, man. La madre siempre llorando al hijo que lo mataron de un balazo, o de una piedra, o en un guerreo, o lo chavetearon, o le robaron el fono, o venía de estudiar o de trabajar, le robaron, pero le dieron un mal golpe y lo dejaron estúpido. Ese es el día a día nuestro. ¿De quién más? De nadie más, man. Solo de un llamado moreno indio latino, un israelita. Y demás israelitas esparcidos por el mundo también. Ese es el día a día de ellos, man. No encajan en ningún lugar, pero tratan de hacerlo, pero lo hacen de la manera equivocada, en coberturas que no son suyas. Es por eso que continúan en maldiciones, man. Dice: tu vida siempre penderá de un hilo día y noche, vivirás con miedo, sin ninguna seguridad de sobrevivir. Por la mañana dirás, si tan solo fuera de noche, y al oscurecer dirás, si tan solo fuera de día, pues te aterrarás al ver los horrores espantosos que habrá a tu alrededor. Nada más que un llamado moreno indio latino, man, posee ese terror, man. Deuteronomio 31 a 8. En el futuro, cuando experimentes todas las bendiciones y las maldiciones que te detallé y estés viviendo entre las naciones a las que el Señor tu Dios te haya desterrado, como ahora, a las que el Señor tu Dios te haya desterrado, toma muy en serio todas estas instrucciones. Es decir, en este momento ya escuchaste la verdad, ya sabes que eres un hebreo israelita, que eres una de las distintas tribus, una de las 12 tribus, bien, que asimismo salvación es lo que viene y destrucción también. Y si aún así, habiendo pasado bendición y maldición, sobre todo lo último, maldición, no aprendes a servir correctamente a Yahweh Shai, no lo tomas en serio, entonces el Señor te va a golpear, pero con fuego nuclear, man. Dice: si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan al Señor tu Dios, y si obedecen con todo el corazón y con todo el alma los mandatos que te entrego hoy, entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar, tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir de entre todas las naciones por donde te dispersó. Y eso está ocurriendo.
Igual, libro de Baruch capítulo 2 versículo 30. Porque sé que no me escucharán, porque sé que no me escucharán. Es un pueblo de cabeza dura, pero en el país de su destierro entrarán en sí mismos. Y estamos en el país de nuestro destierro actualmente. Todos los israelitas, ¿no? Dice, y conocerán que yo soy el Señor su Dios. Les daré un corazón y unos oídos que escuchen, y me alabarán en el país de su destierro, y se acordarán de mi nombre. Se arrepentirán de su cabeza dura y de sus malas acciones, recordando la suerte de sus padres que pecaron delante del Señor. ¿Cuál fue la suerte de nuestros padres, man? La de nosotros mismos, man. Estar puestos bajo las maldiciones, puestos bajo esclavitud. Es así como ocurrió. Es así como en esta tierra de esclavitud, supimos por pura misericordia los nombres del Señor y ahora estamos volviendo para poder agradarle al Señor día con día, alabándolo, arrepintiéndonos, limpiándonos mediante el agua de la palabra. Bien. Pero acordándonos del nombre en nuestro lugar de destierro, ¿no? Volviendo, Deuteronomio 30 y 4. Aunque estés desterrado en los extremos de la tierra, el Señor tu Dios te traerá de allí y te reunirá nuevamente. No una mano humana. El Señor Yahweh Shem Yahushai. Esos falsos judíos que están en este momento en nuestra tierra fueron llevados por los ingleses. No por Yahweh Shem Yahushai. O bueno, directamente no. ¿Ok? Porque al final del día era obra del Señor también. Pero no es el tiempo. Por lo tanto, esta profecía no se cumple aún. Dice, el Señor, tu Dios, te hará volver a la tierra que te perteneció a tus antepasados y será tuya de nuevo. Entonces te hará aún más próspero y numeroso que tus antepasados. El Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma y para que tengas vida. ¿Por qué? Porque un nuevo pacto se hará, como lo sacamos en el campo de ayer. El Señor va a reprogramarnos, poniendo todas las leyes, estatutos y preceptos en nosotros, en cuerpos nuevos. Ya no va a ser imposible que podamos pecar. Bien, dice, el Señor tu Dios impondrá todas estas maldiciones a tus enemigos y a los que te odian y te persiguen. Así volverás a obedecer al Señor y cumplirás todos tus mandatos, los que yo te entrego hoy. Bien, bien hermanos, entonces en este momento somos la cola, eso es lo que te dice. Somos la cola, ellos son la cabeza. Pero vamos a ser la cabeza ahora en este nuevo tiempo y ellos serán la cola. Porque el fin del mundo es Esaú y el principio del que sigue es Jacob, como lo dice cuarto Esdras 6 y 9. Pero básicamente, de acuerdo hermanos, Selah, que por hacerlo largo es el espíritu. Esta es la manera como tú identificas un israelita. Por el espíritu. Voy a sacar eso también. No crean que me he olvidado. Este es Romanos capítulo 8 versículo 16. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Ahí está. El espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, man. Porque nos comportamos de una manera distinta a pesar de estar así de destruidos. Eso es algo muchas veces imperceptible cuando ocurre por primeras veces, pero luego es algo ya como dices, men, qué extraño, ¿por qué sucede eso, men? Somos israelitas, men. Espiritualmente lo sabemos. Esto es algo de raza, man. Esto no es algo de que ser israelita es un accesorio. Absolutamente no, man. Accesorios son todas esas coberturas que hoy en día tienen. Pero ser un israelita es ser de la raza de Israel. ¿Ok? ¿Y cómo lo identificas? Lo identificas por la Biblia. Lo identificas mediante historia, como lo sacamos. Lo identificas mediante significados, etimologías. Lo identificas mediante maldiciones.
Mediante maldiciones, man. ¿Ok? Aunque te suene extraño, pero así es la forma más concreta. Porque nadie más en el mundo está pasando maldiciones que no sea Israel. Pero se están acabando para luego ser pasadas a nuestros enemigos. Con ello, hermanos, esperando hayan sido edificados, voy a cerrar dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Hashem, Yahushai, Hashem, Hakadash, doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra de Molino, Shalom a los elegidos. Tabab Laham, Selah.